Hoy vamos a aprender principios de la palabra del Señor que nos ayudan a ser mujeres victoriosas. Yo creo que todas nosotras deseamos ser esas mujeres victoriosas. Bueno, la palabra del Señor nos enseña 4 principios bíblicos que nosotros necesitamos ponerlos por obra para poder ser esas mujeres victoriosas que todas nosotras deseamos ser. Bueno, la primera es manteniendo una relación íntima con Dios. Yo creo que eso es bien importante. Lo más importante es que nosotros seamos mujeres de oración, que tengamos ese tiempo específico en nuestras vidas donde venimos diariamente a encontrarnos con Dios. Y vamos a ver la importancia que esto tiene en nuestras vidas para poder ser mujeres victoriosas. Y para eso vamos a leer en Lucas capítulo 10 y versículo 38. Y dice así la palabra del Señor. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies de Jesús o del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¡Wow! Aquí miramos la importancia que tiene, pues, de venir y sentarnos a los pies de Jesús. Aquí estas 2 hermanas estaban tomando una decisión, cada una de ellas. Por un lado, Marta estaba tan atareada en los quehaceres del día, ¿verdad? Y claro, es obvio de que Marta estaba haciendo cosas buenas. Ella estaba preparando probablemente la comida para poder atender a Jesús y a todos sus discípulos. Pero María dejó a un lado esos quehaceres de la vida y vino a sentarse a los pies de Jesús para escuchar lo que él les estaba diciendo. Y aquí miramos en la historia de que cómo Marta viene y se queja y le dice a Jesús: oye, Jesús, ¿no te importa que yo esté haciendo todo este trabajo, todo este quehacer? Y mira, María está allí sentada sin haciendo nada. Así es que dile que venga y me ayude. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Dice: no, Marta, tú estás muy equivocada. ¿Sabes qué? María ha escogido lo mejor y no se le va a quitar. Así es que es bien importante que nosotros, lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida para ser esas mujeres victoriosas es que mantengamos una relación íntima con Dios diariamente, poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Porque miren, como mujeres tenemos muchos quehaceres, muchas ocupaciones, pero no debemos dejar que eso venga a estorbar nuestra relación íntima con Dios. Así es que tenemos que ser mujeres disciplinadas a venir y tener ese encuentro con Jesús diariamente. Necesitamos ser esas mujeres de oración, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué es tan importante que nosotros mantengamos una relación íntima con Dios? Porque vamos a enfrentar problemas, dificultades en la vida. Y es allí en la oración donde nosotros recibimos diariamente esa fuerza, esa sabiduría de parte de Dios para poder enfrentar esos desafíos en nuestra vida. Por eso es importante que vengamos con Dios diariamente. Y otra de las cosas es que es allí en nuestro tiempo a solas con Dios que Dios nos cambia, nos transforma. Y es importante que nosotros seamos transformadas cada día más y más para poder llegar a ser lo que Dios quiere que cada una de nosotros seamos mientras que estamos aquí en esta vida. Así es que es importante que nosotros nos llenemos de la presencia de Dios para que podamos ser esas mujeres victoriosas y podamos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así es que yo te motivo a que tú seas esa mujer valiente,
que pone a Dios en primer lugar antes que cualquier cosa en su vida. Vamos a ver la segunda cosa. Para poder ser mujeres victoriosas, necesitamos también obedecer la palabra de Dios. Es tan importante que nosotros no solamente seamos oidores de la palabra del Señor, pero seamos hacedores, como dice su palabra, que pongamos por obra su palabra. Cada vez que nosotros venimos a su palabra y leemos su palabra, escudriñamos su palabra, es importante que la vivamos, que la apliquemos a nuestra vida. ¿Por qué es tan importante? Miren lo que la palabra de Dios dice en Mateo 7:24. Dice, por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone por práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y luego vemos la otra comparación de otra casa. Versículo 26 dice, pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Ahí miramos la importancia que tiene el obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante? Aquí la palabra de Dios nos da dos comparaciones de un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y la palabra de Dios nos explica que aquellos que ponemos por obra, obedecemos su palabra, seremos como ese hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué pasó? Bueno, las lluvias vinieron, las tormentas, pero esa casa, aunque vinieron esos golpes difíciles de la vida, no se derrumbó, no cayó. Mas, sin embargo, aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no la obedecen, no la ponen por obra, es como ese hombre insensato que construye su casa sobre la arena. ¿Y qué pasa? Vienen los vientos, las tempestades, los problemas, los desafíos y se derrumbó, cayó. Fue destruida. Tú y yo siempre vamos a estar pasando por desafíos en nuestra vida y por eso es importante que nosotros nos llenemos de la palabra del Señor y la pongamos por obra para cuando vengan esos problemas, esas dificultades en nuestra vida que todos vamos a pasar mientras que estemos aquí en esta vida. Todos vamos a sufrir problemas, dificultades, pero es allí donde la palabra del Señor nos va a sostener. Por eso es importante que nosotros no seamos solamente oidoras de la palabra del Señor, pero ponerla por obra. Ser hacedores de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos va a dar la fuerza, la fortaleza para enfrentar todo problema, todo desafío en la vida. Así es que si queremos ser mujeres victoriosas, hay que obedecer la palabra del Señor. Hay que ponerla por obra. ¿Para qué? Para que nuestra fe se mantenga firme, para que nosotros podamos ser esas mujeres esforzadas y valientes. Bien importante. También, en tercer lugar, para poder ser esas mujeres esforzadas y valientes, necesitamos tener un corazón sano, un corazón libre de toda experiencia dolorosa. ¿Por qué es tan importante? La palabra de Dios dice, en Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido deprime el espíritu. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos que las experiencias dolorosas de la vida aflijan nuestro corazón? Bueno, eso se demuestra en nuestro rostro, ¿verdad? Estaremos con una actitud negativa, pésima. ¿Por qué? Porque estamos guardando ahí en nuestros corazones tristeza, dolor, angustia, desánimo.
Y eso viene a afectar nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros mantengamos un corazón sano, un corazón restaurado. Y la palabra de Dios dice en Lucas 4:18 que Jesucristo vino para sanar los corazones quebrantados. Todos nosotros, en alguna etapa de nuestra vida, hemos experimentado alguna experiencia dolorosa, ya sea en nuestra niñez, en nuestra adolescencia o ahora de adultos. Recuerda, mientras que estemos en este mundo, vamos a recibir ofensas. ¿Y qué hacer con esas ofensas? Bueno, necesitamos traerlas a Dios diariamente y dejar que Dios sane nuestros corazones y no permitir que esas experiencias, esas ofensas vengan a destruir nuestros corazones, nuestras vidas. Es bien importante que nosotros mantengamos un corazón libre de todo resentimiento. Porque ¿qué pasa cuando yo no perdono a esa persona que me ofendió? Eso viene a traer resentimiento en nuestros corazones. ¿Y qué pasa con el resentimiento si yo no lo confronto, si yo no perdono a esa persona? Bueno, el resentimiento se convierte en una amargura. Entonces, eso es lo que destruye nuestros corazones. Por eso la palabra de Dios nos enseña: airaos, pero no pequéis. Claro, si te ofendiste, no dejes que esa ofensa venga a destruir tu vida. No le demos lugar al enemigo, dice su palabra. Por eso es bien importante que cada una de nosotros vengamos delante de Dios y le presentemos esas ofensas y renunciemos a ese resentimiento. ¿Para qué? Para que el amor de Dios fluya en nuestras vidas y no venga a destruir nuestros corazones. Y por esa ofensa nosotros nos vayamos a perder de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y no solo eso, pero mira lo que la palabra de Dios dice en Proverbios 14:30. Dice: un corazón tranquilo y pacífico es la vida y la salud del cuerpo. Voy a repetirlo otra vez. Dice: un corazón sano, podríamos decirlo, tranquilo, pacífico, es vida y salud para el cuerpo. Dice: pero la amargura y la envidia son como carcoma de los huesos. Mire la importancia que tiene el que nosotros mantengamos un corazón libre de toda amargura y de toda envidia. Porque aquí la palabra de Dios dice que cuando yo guardo amargura, envidia en mi corazón, es como una carcoma de los huesos. ¿Y qué es la carcoma? Miren lo que dice la ciencia médica. Ellos han descubierto que la carcoma, dice que es el cáncer de los huesos primario más común, es el cáncer más común en los huesos. Dice, se origina en las células de los huesos. La mayoría de las veces afecta a personas jóvenes entre 10 a 30 años de edad, pero alrededor del 10% de los casos ocurren en las personas dentro de los 60 y 79 años. Y aquí la palabra de Dios nos exhorta que no debemos de permitir la amargura y la envidia, porque son como ese veneno que nos destruye a nosotros mismos. Por eso la importancia que Dios dice que debemos de examinar nuestros corazones delante de Dios y no permitir el resentimiento, la amargura, la envidia, el enojo, todas esas cosas que vienen a dañar nuestra salud. Así es que hay que ser libre de toda amargura y de toda envidia. No tengamos envidia de aquellas cosas que no tenemos. No estés ahí enfocándote, ay, pero si yo, ¿por qué no tengo eso, lo que esta persona tiene? No permitas que la envidia, recuerda, la envidia y la amargura es un veneno que nos destruye. Es lo mismo, para Dios es lo mismo, hace el mismo efecto en nuestras vidas. Así es que no hay que guardar amargura ni hay que tener envidia de aquellas cosas que no tenemos.
bien importante que mantengamos un corazón libre de toda amargura y de toda envidia. Mira lo que dice también Hebreos 12:15 acerca de la amargura. Dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Aquí la palabra de Dios es tan clara para nosotros. Por eso es bien importante que nosotros examinemos si no hay raíces de amargura, ¿verdad? Porque esas raíces de amargura están creciendo dentro de nosotros, nos amarga, nos envenena, nos destruye primeramente a nosotras, pero también contamina a los que están a nuestro alrededor, principalmente a nuestros seres queridos, ¿verdad? A nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestras amistades, amigos. ¿Te has puesto tú a ver o examinar cómo es que una persona se amarga? ¿Verdad que sí? Es bien obvio ver cómo una persona está amargada. Deja de tener esa sonrisa, esa alegría por amar, servir a Dios. Ya no. ¿Por qué? Porque ha dejado la amargura y se nota en el rostro. Lo primero que la amargura hace es que se nota en el rostro. Empieza la persona como a envejecer, ¿verdad? Porque como mirábamos al principio, que un corazón alegre hermosea el rostro. Pero el corazón herido, abatido, amargado, lleno de envidia, de amargura, esto viene a robar ese gozo, esa alegría, ¿verdad? Eso es importante que como mujeres victoriosas mantengamos un corazón libre de toda envidia, todo celo, toda amargura. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. ¿Y cuántas veces para poder ser libres de esa amargura, de esa ofensa, debemos de perdonar? Y para nosotros, que Pedro le hizo esa pregunta a Jesús, ¿cuántas veces yo debo de perdonar a mi hermano que me ofende? Y Jesús le dice, 70 veces 7. En un solo día, si esa persona te ofende, 70 veces 7, tienes que perdonarlo. En otras palabras, no hay límites. Tenemos que perdonar cuantas veces sean necesarias. ¿Por qué? Por nuestro bien. Por tu bien, tú necesitas ser una mujer libre de toda amargura, de todo resentimiento, de toda envidia. ¿Para qué? Para que fluya el gozo de Dios en tu vida, para que Dios refleje su rostro sobre ti, para que seas una mujer bendecida, para que seas una mujer valiente, esforzada, victoriosa. Tú necesitas mantener un corazón libre de toda herida en tu corazón. Bien importante para poder ser esas mujeres victoriosas. Bueno, y en cuarto lugar, para poder ser una mujer victoriosa, yo necesito ser una mujer de fe. Es bien importante porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante que nosotros seamos mujeres de fe. Y para eso la Escritura dice en Hebreos 11:6, dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Nosotros tenemos que tener esa confianza, esa libertad de venir y acercarnos a Dios sabiendo de que Dios desea manifestar su gloria en nosotros, pero yo tengo que creer de que Dios es poderoso para hacer lo que yo le estoy pidiendo y que para Él no hay nada imposible. Yo tengo que ser una mujer de fe. Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios lo recibimos por fe. La salvación la recibimos porque creímos y que Jesús hizo la obra en la cruz del Calvario y que es un regalo para todo aquel que lo quiera recibir. La salvación es un regalo y lo recibimos por fe. Y todo lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida se recibe por fe, creyendo en sus promesas que son verdaderas, que Dios nos ha dicho y nos ha prometido que Él lo hará. Y si Él lo ha dicho, Él lo cumplirá. Por eso es bien importante que nosotros seamos mujeres de fe.
Ahora, el que seamos mujeres de fe no quiere decir que nunca vamos a tener problemas en nuestra vida. No, eso no dice la palabra de Dios. Dice su palabra en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tened fe. Yo he vencido al mundo. Aquí la palabra de Dios nos dice que vamos a pasar por esos desafíos, por esos problemas, por esas luchas, pero lo que nos ayuda a poder enfrentar y salir victoriosas es nuestra fe en Dios, nuestra fe en las promesas de Dios. Así es que determínate a ser una mujer de fe, que no importa el problema, la necesidad. Fe es creer lo que no se ve como si ya fuera, dice su palabra. Eso es fe. ¿Qué es fe? Yo lo creo. ¿Qué es fe? Lo creo. Sé que Dios ha prometido estar conmigo. Sé que Dios hará este milagro porque Él es mi sanador. Él es mi proveedor. Yo tengo que creer esa promesa, declararla por fe y esperar que Dios cumpla el milagro en mi vida. Tú y yo necesitamos ser mujeres de fe para que podamos salir victoriosas de cualquier problema, de cualquier necesidad que vayamos a pasar en nuestra vida. Bien importante. Así que sé una mujer de fe. Mira lo que dice Santiago 1:6. ¿Por qué es tan importante que seamos mujeres de fe? Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotras como mujeres victoriosas hay que mantenernos creyendo, caminando por fe, sabiendo que Dios está con nosotros, que Él ha prometido darnos la victoria. Y cuando vengamos delante de Dios hay que pedir con fe, no dudando nada, creyendo que Dios escucha nuestra oración. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Dios está ahí atento. Así es que sé esa mujer de fe. Levántate ahorita en este tiempo y mantente creyendo en las promesas que Dios te ha dado. En esta enseñanza hemos visto 4 principios de la palabra del Señor que nos ayudan a ser mujeres victoriosas. Lo primero es mantener una relación íntima con Dios. Eso es bien importante, eso es fundamental en nuestras vidas. El que seamos mujeres de oración, que nos disciplinemos a tener esa relación íntima con Dios. Segundo, necesitamos poner por obra su palabra, obedecer su palabra. Si queremos ser mujeres victoriosas, hay que obedecer su palabra. En tercer lugar, si queremos ser mujeres victoriosas, hay que mantener un corazón libre de toda experiencia dolorosa, libre de toda amargura, de toda envidia, de todo resentimiento. Y en cuarto lugar, para ser esas mujeres victoriosas, hay que ser mujeres de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mi oración es que tú seas una mujer victoriosa.